Las aplicaciones CRUD están empezando a agotarse. Y en esta novena píldora del podcast te voy a hacer una reflexión basada en mi experiencia sobre el agotamiento de las aplicaciones CRUD. Soy Íñigo Serrano y te doy la bienvenida a esta pequeña comunidad en torno al mundo de la optimización de equipos de desarrollo. Primeramente, ¿qué es lo que entendemos por CRUD? Bueno, CRUD es un acrónimo en inglés de Create, Read, Update y Delete. Es decir, lo que en español diríamos aplicaciones de altas, bajas, modificaciones y listados. Las típicas aplicaciones de data entry, de captura de datos, grabar datos y los típicos informes de gestión, de listados, búsquedas, etcétera, etcétera. Una aplicación de gestión clásica, básicamente. Yo creo que este tipo de aplicaciones están empezando a estar un poco agotadas en las organizaciones. Por lo menos en las organizaciones grandes que tienen presupuesto o que han tenido presupuesto para ir creando todas las aplicaciones de gestión que han ido necesitando, ¿no? Es decir, no estamos hablando de igual organizaciones más pequeñitas que no tienen tanto presupuesto, entonces todavía siguen teniendo un cierto recorrido para crear aplicaciones de gestión que les puede aportar valor, ¿no? Yo me refiero más a estas organizaciones grandes que todas estas aplicaciones de gestión que les pueden aportar un valor ya las tienen construidas, ¿no? Claro, en el momento en el que tú quieres que una aplicación te aporte más valor, lógicamente la tienes que dotar de mayor inteligencia, ¿no? Y realmente las aplicaciones clásicas o el modelo de programación clásico en el que la lógica, la inteligencia viene en base a sentencias if, else if y bucles, pues claro, llega un momento en el que no le puedes dotar de más inteligencia en base a poner if, porque realmente no es manejable la complejidad que acabarías teniendo en ese código, ¿no? Con lo cual tienes que empezar a entrar en otro tipo de herramientas, en otro tipo de modelos de construcción de aplicaciones que te puedan proporcionar esa inteligencia que de otra forma pues sería inabordable. Yo la reflexión que hago, y es un poco lo que pienso en estos momentos, es que claro, si empiezas a mirar todos los grandes proveedores, ¿no? Pues Google, Microsoft, etcétera, etcétera, todos se están centrando en la inteligencia artificial, en el machine learning, como si no hubiese un futuro, ¿no? Y yo creo que básicamente es por esto que te he comentado antes, ¿no? Que las aplicaciones, los lenguajes y el tipo de hacer las aplicaciones tradicionales están un poco agotadas, y porque a día de hoy todas estas herramientas y todos estos algoritmos de machine learning, de inteligencia artificial, que son algoritmos que ya llevan y planteamientos que ya llevan mucho tiempo, pero hasta hace muy poco no eran posibles de abordar, básicamente porque necesitan dos cosas. Una enorme cantidad de información, porque esos son sistemas que lo que hacen es aprender en base a los datos que se les van proporcionando, con lo cual necesitas muchísimos datos para poder enseñar a la máquina, y luego velocidades de cómputo o capacidades de cómputo que sean lo suficientemente potentes como para hacer todo ese trabajo, ¿no? Y hoy día con las soluciones de la nube pues es posible conseguir volúmenes altos de información y unas velocidades de proceso altas a un precio bastante razonable, ¿no? Con lo cual está pegando un subidón tremendo todos los temas que tienen que ver con inteligencia artificial, machine learning, etcétera, etcétera. Y esta es un poco la reflexión que te quería hacer en este episodio. Es una reflexión total y completamente personal. No te puedo decir, no te voy a hacer aquí un Gartner diciendo que con una probabilidad del 0,7 ni cosas así, ¿no? Es un poco una sensación que a mí me da viendo un poco por dónde se está moviendo todo el sector y todas estas grandes tecnológicas que al final
son las que van marcando un poco la pauta, ¿no? No sé, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees como yo que las aplicaciones CRUD están agotándose y que hay que ir a tecnologías más elaboradas? ¿O crees que todavía no es necesario meterse en esos berenjenales de inteligencias artificiales, machine learning, etcétera, etcétera? Cuéntame, me interesa realmente conocer tu opinión. Y hasta aquí la píldora de hoy. Espero que haya sido de tu interés y ya sabes, si quieres más contenido, no dudes en pasar por mi página web en www.inigoserrano.com con N, no con ñ. La música de la píldora de hoy ha sido de Audionautics.